he venido aquí con el objeto de comentar con ustedes lo que nosotros consideramos que es una exposición arqueológica, para qué sirve, cómo debe ser considerada. Estamos aquí en un lugar en donde se presenta una exposición de una colección arqueológica. En los términos en los que esta exposición de objetos o bienes arqueológicos caracteriza la última fase conocida de lo que podríamos llamar la concepción de una colección arqueológica. Ocurre que la arqueología es el tipo de disciplina que a lo largo del tiempo va generando la presentación, conservación, estudio de los restos materiales dejados por la actividad social. Todos nosotros, en el curso de nuestra existencia, en el curso de nuestra vida, vamos dejando estos restos materiales. Puede ser una casa, puede ser una modificación, una alteración del medio ambiente en el cual vivimos, construyendo campos de cultivo donde no los había, generando edificios donde no los había y presentando, haciendo, realizando un conjunto de alteraciones en la naturaleza. Una de las características importantes de la historia humana es precisamente esa, la de que vamos nosotros organizando el medio ambiente en el cual vivimos en función de las demandas y necesidades de nuestra existencia. Y esas alteraciones son el testimonio de nuestra existencia. Son el testimonio efectivo, real, concreto. Ahí están. Con frecuencia nosotros estimamos que las colecciones arqueológicas son normalmente monumentales. Normalmente se trata de vestigios importantes de los que consideramos que deben resaltar la obra humana, obras de arte principalmente. Y así comenzó de alguna manera la colección arqueológica. Comenzó en la unión, en la reunión de un conjunto de objetos considerados de alto nivel artístico que evidenciaban las tareas mayúsculas, importantes, que hacían las gentes a lo largo del tiempo. Las colecciones de arte son el punto de partida, el punto de inicio de esta tarea, esta función de hacer colecciones. A lo largo del tiempo se han mantenido las colecciones de arte, pero las colecciones arqueológicas han ido evolucionando en una manera totalmente distinta. Si bien se ha mantenido el rubro del arte como un rubro importantísimo en la selección y presentación de los restos materiales dejados por la actividad social, al mismo tiempo hemos ido construyendo a través de la arqueología una manera distinta de apreciarlas, una forma de poder entender más bien que las excelencias del ser humano, la simple y común actividad del ser humano en la construcción del espacio dentro del cual vive. Los restos materiales no son otra cosa que la intervención del ser humano, los restos materiales arqueológicos, la intervención del ser humano sobre la naturaleza consiste en modificarla, en alterarla. Todos los animales, todos los seres vivos lo hacemos, pero el hombre tiene una particularidad, el ser humano tiene una particularidad, y es que genera a lo largo del tiempo diferentes maneras de hacer lo mismo. Y esas diferentes maneras de hacer lo mismo hace que nosotros tengamos una historia creciente, ascendiente, donde se van incorporando cosas y formando cosas diferentes a lo largo del tiempo. Eso hace que los arqueólogos podamos construir las historias
a partir de la acumulación y el desarrollo de este conjunto de vestigios que nosotros dejamos con nuestra actividad social. Este proceso de ir construyendo las variaciones, las intervenciones humanas sobre la naturaleza, dan pie a obviamente obras de arte, pero al mismo tiempo un conjunto de signos y elementos de vida que la arqueología no conocía o no tenía la suficiente habilidad como para poder mostrarlas, como para poder entregarlas. Hemos llegado a un punto en el cual sí es posible mostrarlas y sí es deseable hacerlo. Estamos nosotros visitando, y ustedes mañana van a tener la oportunidad de hacerlo, un sitio, un lugar que es paradigmático en este sentido. Se ha llegado en la arqueología a la concepción de lo que se llaman los museos de sitio. Un museo de sitio no es solamente un lugar a donde se presentan colecciones o donde se presentan cosas que estaban en este lugar cuando se descubrieron. Es un lugar especial. Es un lugar en el cual uno va a ver una colección completa de un medio ambiente determinado, de las intervenciones humanas dentro de ese ambiente, de las modificaciones, las alteraciones que el ser humano introdujo dentro de ese ambiente, y del cómo están y cómo quedaron después de que ese lugar fue abandonado. O sea, nosotros podemos tener en el museo de sitio el registro de todo un proceso que los arqueólogos ahora investigan en primer lugar. ¿Cuál es la ubicación del ser humano dentro de la naturaleza? ¿Qué cosa es lo que hacemos cuando llegamos nosotros a la Tierra? ¿Qué cosa modificamos? ¿Qué alteramos? ¿Cómo y por qué? ¿Y en qué condiciones? Eso, verlo dentro de un sitio, está acompañado de las construcciones que hicimos, es decir, las intervenciones para poder tener determinada en la vida. Techos, cuartos cerrados, algo que nos permite librarnos del sol, de las lluvias, de los vientos, algo que nos permite vivir dentro de condiciones deseables para nuestra existencia, con un conjunto de comodidades. Ese tipo de cosas no están en los objetos en sí mismos, están en el conjunto de los objetos. Ese conjunto de objetos al que los arqueólogos llamamos un contexto. Y el primer contexto que tiene que registrar el ser humano, el arqueólogo, el investigador, es el medio donde vive, porque es eso necesariamente importante. No es lo mismo vivir en un lugar que es un desierto alrededor y en donde apenas determinados lugares de este territorio están cubiertos por plantas y animales que pueden servirnos a nosotros para poder vivir, sino que al mismo tiempo hay todo un espacio que nosotros necesitamos vencer para poder dominar estas condiciones de vida, de esas condiciones de existencia con las formas de vida que nosotros necesitamos o requerimos. Es la construcción del bienestar. El ser humano está permanentemente buscando su bienestar. Hacer una casa no es simplemente poner 4 paredes y un techo. Hacer una casa es ubicarse en el territorio. Es librarle al ser humano de las condiciones naturales que no necesariamente son favorables para poder estar dentro de ellas en condiciones de bienestar que le permiten avanzar y desarrollarse. El Museo de Sitio comienza por tener esa primera condición. Expone en su colección el medio ambiente. Está allí. Estar en Cao y estar en Trujillo es cosa muy diferente. No solamente las condiciones de transformación que indujeron a la construcción del museo en Cao, sino las condiciones en las cuales la gente tuvo que vivir aquí en Trujillo y las condiciones en las que la gente de allá tuvo que vivir en Cao para poder avanzar. Pero en Cao uno va a encontrar unas cosas interesantes. Ya nadie vive como vivían hace 2000, hace 3000 años. Ya nadie está viviendo de esa manera ni con esas circunstancias. ¿Por qué? Porque se modificaron, pues, en consecuencia de toda una larga historia detrás de las construcciones estas que ahora alojan un museo
Un museo muy lindo, por cierto, en Cao. Lo que uno va a apreciar junto al medio ambiente dentro del cual está Cao, cerca del mar, en medio del desierto, con un valle al lado, es decir, con áreas verdes que le puede a uno permitir tener acceso a alimentos y en las condiciones en las cuales esto le permitía no solamente llegar al lugar donde podía conseguir alimentos del mar y alimentos agrícolas, en fin, de la tierra, sino también la posibilidad de aproximarse con un poco de esfuerzo a lugares que estaban relativamente cerca, en el Valle de Moche, en el Valle de Jequetepeque, en el interior del Valle de Chicama, etc. Estas condiciones tienen una cosa importante y muy particular. Cuando uno va acá, ahora, al museo de hoy, no solamente está viendo el medio ambiente, no solamente siente el lugar donde estuvieron estas gentes, sino que al mismo tiempo está en un lugar que requirió ser transformado. El que ahora el Santo de Cao están en condiciones diferentes a las que nosotros tenemos en Trujillo, o las que tenemos en Chiclayo, o las que tenemos en cualquier otra parte del Valle de Jequetepec. Estas condiciones son importantes de tener en cuenta y uno las puede ver allí. Nada más que uno tiene que poner atención a dónde está. Se trata de una colección. Es una colección de medio ambiente y es una colección de las transformaciones que hubo de hacer el ser humano a lo largo del tiempo para poder tener ciertos componentes de estabilidad, de recursos de vida, alimentos, etcétera, en un lugar determinado. Visitar el museo es visitar una colección, solo que un museo de sitio es diferente a todos los demás museos. Es una colección que lo presenta todo. El medio ambiente, con sus arenas, con sus vientos, con su dureza, con su riqueza, con el sol, con los cerros, las montañas y el mar que uno tiene cerca. Eso es parte de la colección. Y eso es parte de lo que los arqueólogos llamamos un contexto arqueológico, que buscamos afanosamente. Cuando vamos a un sitio arqueológico, lo primero que nos ocupa es ver dónde está, cómo está, en qué lugar está. Está cerca de un río, lejos de un río, cerca del mar, lejos del mar, en medio del desierto. ¿Y cómo manejó ese desierto? Eso lo vemos cuando estamos en un sitio de este tipo. Pero además, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar un conjunto de objetos en el museo. Cerámica, tejidos, objetos de metal, y en este caso además una primorosa señora, la dama de Cao, que está cubierta con finísimas telas, pero además con una belleza impresionante respecto a todos nosotros. Una suerte de tranquilidad de 2000 años que nos está mirando y nos está viendo, aunque nosotros todavía no estemos suficientemente enterados de qué cosa ve en nosotros. Lo que nosotros podemos ver en ella es las cosas que había en su entorno concreto, objetos que la gente de ese tiempo dispuso, creó, formó a través de la arcilla, en objetos hermosos de cerámica, a través de las fibras, en telas magníficas, a través de los metales para poder adornar su rostro y adornar su cuerpo. Podemos ver las armas que tenían, podemos ver, en fin, podemos ver una cantidad impresionante de detalles que en otra parte son objetos. Aquí no son objetos, aquí son testimonio concreto de la manera como esa señora vivía en ese espacio que nosotros ya estamos viviendo también con ella. Un espacio con los mismos cerros, con las mismas arenas, con los mismos vientos que están allí. Un museo de sitio es una colección que va construyendo a lo largo de nuestra existencia todo el tiempo que hizo posible estar allí. Una de las cosas que tienen ustedes que recordar cuando estén en Cao
es que están en un lugar en donde ustedes tienen que construir, cada uno de nosotros, los que vamos, tenemos que construir ese lapso de tiempo. Oigan, nos separan 2000 años de esa señora. Tenemos que construir nosotros esos 2000 años. Y lo vamos a hacer con la ayuda de los restos arqueológicos que allí hay, que están allí a nuestra vista, a nuestras manos, a nuestros ojos. Y los podemos ver y situar en el tiempo y ya en el espacio, que es el Museo del Sitio. Eso es una colección y es la última manera como una colección se muestra. Una colección no es un conjunto de objetos que sirven para tener el orgullo de mantenerlos en un lugar en donde el conocimiento, la base de eso, desarrollar una forma de reflexión, están allí en nuestra y en la posibilidad de nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes tan temprano. Y buenos días, doctor Lumbreras, que es un honor. Me toque después del doctor, no sé qué voy a hablar ahora. Bueno, bien. Bueno, empezamos entonces. Como tenemos un tiempo de solo 20 minutos, iremos bastante rápido. ¿Qué cosa quiero compartir? Mi comunicación se basa en la idea de que en el 2019 hay el interés por armar colecciones. Yo quisiera repasar 3 colecciones brevemente que tuvieron diferente connotación, diferente estilo, diferentes intereses. La primera de ellas, la del Museo Nacional, que es formada por gestores del propio Estado peruano y que tiene una historia intermitente, ¿no? De avances, de retrocesos, momentos de entusiasmo, momentos de dejadez. Y que de pronto esa historia se interrumpe en la Guerra del Pacífico. Años después se reinicia. La otra historia es la colección privada de una dama cusqueña, famosísima, ¿no? Ana María Centeno. En este caso se trata de un museo personal de curiosidades que se convierte en el referente de la ciudad del Cusco durante muchos años para todos los visitantes y sobre todo los viajeros, y que luego de la muerte de la señora tiene una historia de pérdida para el país. Y la otra colección, otra característica muy diferente, es un viajero francés que llega patrocinado por el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, hace una recolecta de diversos elementos, pero con la intención de que se vayan a Europa. Y obviamente terminan en Europa. Vamos a ver un poco de esa historia brevemente y finalmente alguna tarea o lección para el presente. Bien, colecciones de arqueología peruana, memoria decimonónica. Como ustedes saben, ya con la independencia, los países de Latinoamérica inician esta idea de tener su historia presentada a través de una colección, de un museo, además término que ya se está utilizando en ese tiempo. En todos los países prácticamente. México, ya en 1825, se funda el Museo Nacional, que en ese momento estaba, digamos, adscrito a la universidad. Solo 2 años después, en el 27, ya México dicta normas que prohíben la exportación del material arqueológico. Como también va a ocurrir aquí, ya sabemos que muchas veces eso fue letra muerta, pero hay la intención desde algunos agentes del Estado de evitarlo. 1827. Ese mismo año ya se publica lo que diríamos el primer catálogo del Museo Nacional de México, que se llamó la colección de antigüedades que existen en el Museo Nacional. Hay un momento dramático que es la guerra con los Estados Unidos. En el momento en que cae la Ciudad de México, varias autoridades, trabajadores, tienen la precaución de llevarse a sus casas, de esconder gran parte de la colección porque pensaban que podía ocurrir un saqueo. O sea, de esa manera se salvan muchos de los bienes del Museo Nacional. Bien. Y de ahí seguiría la historia, pero ya no nos podemos detener en México. Caso de Chile. En el caso de Chile, ya el prócer, el primer presidente, Bernardo Higgins,
proyecta el Museo Nacional en 1821. Es con la independencia. Pero ahí se entiende como un museo de historia natural. Obviamente, lo arqueológico al parecer en Chile no era tan contundente como en México, como en Perú, entonces Museo de Historia Natural. Hay varios esfuerzos y principalmente en Chile se considera a este naturalista francés, Claudio Gay, como el que prácticamente da inicio al museo hacia 1830-32. ¿Cómo lo plantea él? Como un gabinete de historia natural. Ese gabinete de historia natural va a ser el precursor de lo que se llamó después Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, que tiene que ver con nosotros de alguna manera. Dentro de un momento lo comentaremos. Entonces, este Museo de Santiago de Chile, hacia 1830 da inicio. ¿Qué es lo que busca Claudio Gay y qué es lo que le interesa al Estado chileno en ese momento? Minerales. Pero minerales, y está en los documentos, minerales que tengan un uso. Es decir, estaban pensando en la utilidad de ese recurso para el progreso de Chile. Por supuesto, también forman herbarios, hay también colecciones de animales diversos disecados. Algo de objetos arqueológicos etnográficos, pero principalmente es un museo de historia natural. Hacia 1876 se establecen en un edificio neoclásico que ha sido afectado por terremotos y que hoy en día es bastante representativo de Santiago de Chile, ¿no? Ese edificio tiene una historia parecida a nuestro Palacio de la Exposición, porque fue edificado para la Exposición Internacional de Chile de 1875. Y al año siguiente, culminada esa exposición, se convierte en la sede del Museo Nacional de Historia Natural, ¿no? Poco se parece a nuestra historia del Palacio de la Exposición. Bien, y ahora vamos al caso nuestro, ¿no? El caso del Perú. Bueno, ya desde 1822 hay el documento famoso de la creación del Museo Nacional. Y a partir de ese momento comienzan los avatares. Como sabemos, es una colección diversa. Había objetos arqueológicos, sobre todo cerámica y metales, había restos humanos, minerales y también animales extraños, como los gabinetes de curiosidades. Una mezcla de todo era ese museo. Y claro, tuvo momentos de esplendor, por ejemplo, cuando el director fue don Mariano Eduardo de Rivero. Don Mariano Eduardo de Rivero, este sabio que estuvo en Europa, que estuvo en Colombia y que tiene mucho interés en los recursos minerales y de ahí se extiende también a lo arqueológico. Don Mariano Eduardo de Rivero fue director del Museo Nacional entre 1825 y 1829, posteriormente entre 1831 y 1835. Sin embargo, el museo tenía problemas hasta de local. ¿Recuerdan ustedes a Tschudi, no es cierto? Tschudi, hacia el año 1846, publica un libro que se llama Perú, bocetos de viaje entre los años 1838 y 42. Y ahí tenemos una breve descripción del museo. Está a este lado, dice, en el ala izquierda del mismo edificio, está hablando de la biblioteca, ¿no? Hay un museo de objetos de historia natural, antigüedades y otras curiosidades. Fue fundado en el año 26 y colocado en las salas de la Inquisición. Está dando el año 26 seguramente porque es cuando don Mariano Eduardo de Rivero está dándole brillo al museo. Estuvo primero en la Inquisición. Después de haberlo pasado por diversos locales, el gobierno le asignó en 1840 las dos hermosas salas donde está ubicado actualmente. Esta institución se encuentra en sus inicios. Carece de importancia científica. Tschudi, todo lo que había visto en las colecciones europeas, y acá, bueno, era una cosa muy pequeña todavía. Y se asemeja a aquellas colecciones de curiosidades que poseen tantos aficionados que gustan de reunir todo aquello que les parece interesante. La mayor parte de los objetos se encuentra en varias vitrinas. Es posible que la pequeña colección se mantenga todavía por mucho tiempo en el actual estado, pues los medios con que estamos reducidos, 32 pesos duros mensuales, pero todavía no podrá contar con ellos por mucho tiempo. O sea, está asignado, pero todavía no lo recibe.
ya que están pendientes de pago las deudas contraídas por las numerosas mudanzas, la compra de las vitrinas, etc. Hay así breves referencias a nuestro museo, en este caso en Schudy. En 1851 se publica una obra fundamental, precisamente de don Mariano Eduardo Rivero, y con la colaboración de Schudy, Antigüedades Peruanas. Cuando uno lee Antigüedades Peruanas se queda sorprendido de que no es solamente un relato, una descripción de la historia del antiguo Perú, en base a la poca información que había, por cierto, sino que hay una intención. Lo que busca don Mariano Eduardo Rivero es que al conocer el peruano su historia, se revalore y lo utilice para su desarrollo. Obviamente no usa esas palabras, ¿no? Pero es lo que uno entiende, ¿ya? Hay un interés entonces de que esto sirva para, hoy diríamos, para construir la nacionalidad. Y eso no lo puede encontrar desde la introducción de Antigüedades Peruanas. Bueno, evidentemente había dificultades, el libro, que era carísimo por las láminas, se tuvo que imprimir en Europa. Pero ya teníamos un primer material y, bueno, evidentemente casi todo es inca ahí, ¿no? Porque las culturas preincaicas se desconocen. Ese libro tiene 2 volúmenes y en el segundo volumen hay láminas. Entonces, la mayoría está de acuerdo, y Tayo también lo menciona en su famosa obra de Historia de los Museos Nacionales, que las láminas que aparecen deben corresponder a las piezas del Museo Nacional. Y voy a presentar solo 2 láminas, ¿no? Fíjense ustedes, inmediatamente reconocen un vaso norteño, ¿no? Y además están viendo esos 2 elementos, o quizás más, pero al menos 2 son bastante notorios, que son de Colombia. Don Mariano Eduardo Rivero estuvo tiempo en Colombia. Entonces quiere decir que en nuestro museo también había algunos objetos que él debe haber traído de Colombia y están en las ilustraciones, ¿ya? Y bueno, piezas de cerámica, que era lo que más abundaba. Nuestro Museo Nacional, entonces, tuvo una historia azarosa, momentos de mucha esperanza, de mucho futuro, y luego también de decaimiento. Hasta que se produce la guerra con Chile. Antes de que las piezas vayan al Palacio de la Exposición, con motivo de la Gran Exposición Nacional, un viajero norteamericano, ¿no? Difícil pronunciarlo, es algo así como Geo Carleton, ¿no? Carleton, ¿recuerdan? Bien, él visitó el museo y hace un dibujo muy irónico, ¿no? Porque es el estilo de este autor que escribe Nuestro artista en el Perú, hacia 1866. Nuestro artista en el Perú es una obra en realidad de caricatura sobre Lima, y una de ellas es la visita al museo. Y habla también un poco de cómo eran ya los guías en ese tiempo, ¿no? Inventaban historias. Miren lo que dice de nuestro museo, ¿no? Y el último día en Lima. Una visita al museo que contiene una colección no muy remarcable de antigüedades peruanas y donde nuestro artista ve todo lo que queda de quien fuera un tiempo el magnífico Atahualpa, último rey de los incas. Oh, pobre Yori, a este aspecto general habremos de llegar al final. O sea, todos seremos momia, ¿no? Póngase este boceto al final de esta extraña y eventual historia de nuestro artista en el Perú. El libro termina con la visita al museo, pero, medio en broma, al menos nos da a entender, ¿no? ¿Qué es lo que se contaba? ¿Qué historias se contaban? La momia que tenían, pues, era Atahualpa. Pasa luego la colección al Palacio de la Exposición y ahí nos sorprende la guerra. Parece que no tuvimos la precaución mexicana de esconder las cosas. Solo se salva la Estela de Raimondi. Toda la colección termina. Y obvio, ¿cuál era el único museo que había en Chile en ese momento? El Museo Nacional de Historia Natural. Ahí es donde fue llevada la colección. Esta imagen ha cambiado un poco porque hubo terremotos y luego le han agregado columnas, o sea, la imagen del edificio tiene unos cambios en la portada, pero este es el mismo edificio que hasta ahora es el local del museo. Bien. En el archivo Rebeca Carrión, que está al lado del archivo Tello, en el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, hay unos documentos bien interesantes. Este documento tiene varias páginas, puño y letra y fotografías. Lo firma Pedro Rojas Ponce, mostraré algunas partes. Este, por ejemplo, es una visita, habla de una visita que hacen a Chile, la gente del Museo de San Marcos, para buscar piezas peruanas. Y dice
especies arqueológicas peruanas que se exhiben en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. Normal, noviembre de 1951. Sala peruana con las siguientes vitrinas centrales, ¿no? Y hay todo un listado de piezas. Al mismo tiempo, en ese documento, hay fotografías. Vitrinas con esas especies peruanas. Son varias fotografías, acá estamos viendo 4 al menos. Lo que decía el doctor Tello en Historia de los Museos Nacionales es que ahí estaba la colección del Museo Nacional, de nuestro primer museo. Es obvio que ellos han ido en el año 51, los discípulos de Tello ya, para explorar esto. Después haré una conclusión sobre eso. Vamos ahora con la señora Centeno. Bien. Sobre la señora Centeno hay noticias en muchos viajeros. Por ejemplo, Squire, ¿no es cierto? En su obra, Incidentes de viaje y exploración en el país o en la tierra de los incas, 1877, brinda varias líneas para hablar de la colección Centeno del Cusco, ¿no? Puedo referirme en particular a la residencia de la afinada señora Centino, pone, ¿no? Dama que vivía junto a la plaza de San Francisco, cuyas atenciones con los extraños eran proverbiales, ¿no? Y ella, como todo coleccionista, su gabinete de curiosidades a los visitantes, ¿no? Esta casa sería llamada Palacio aún en Venecia, dice, ¿no? Si no por su arquitectura, ciertamente por su extensión. Habla de que han visitado otros, como Paul Marquand. La reliquia más importante, dice, es un hueso frontal de un cráneo, ¿no? Incluso él termina llevando para el estudio. O sea, hay restos humanos también. Ya me están avisando del tiempo. Y bueno, ya luego vienen una serie de comentarios sobre el arte peruano. En la colección de la señora hay 2 figuras de piedra con un tosco parecido a tigres. Miren lo que dice después, que se dice que fueron tomadas de los Jardines del Sol, donde se encontraban una a cada lado de la escalera que permite subir desde las terrazas. Las bases están cortadas de tal modo que favorecen la hipótesis de que estuvieron incorporadas a algún tipo de muro, etc. No sé si imaginan qué piezas podrían ser, las menciona. Y al parecer estas piezas se quedaron en el Cusco, ¿no? Se supone que es esto, pues, ¿no? Que aparece en el mismo libro. Y tengo entendido que hay 2. Menos mal que eso se quedó en el Cusco. ¿Qué pasó con esta colección? Bueno, esta colección tenía eso. La misma señora decía que era un museo de curiosidades. Objetos arqueológicos de diverso tipo, piedras, monedas, medallas, recuerdos de viaje, animales raros, deformes, de todo. Desgraciadamente, cuando la señora fallece, hacia 1874, la familia ya no quiere cargar con todo este gabinete y termina vendiéndolo, ¿no? ¿Dónde termina la colección? En el Museo Etnográfico de Berlín. 1877 la colección se va. Pero ahora viene una noticia. Como ya el tiempo es corto, voy adelantando la siguiente situación. Necesitamos urgentemente que nuestros museos del Estado se pongan al día en la presencia en la web, con catálogos, con fotografías de gran resolución, con la información apropiada, porque eso permite explorar. Miren, la colección Centeno todos habíamos escuchado, hay unos cuantos dibujos, pero sí podemos verla, porque está prácticamente toda en la página del Museo Etnográfico de Berlín. Y ellos han tenido el cuidado, además, de colocar, miren, doña Mariana Centeno, han puesto al revés, ¿no? Está prácticamente toda. Entonces, ahora sí sabemos en qué consistía la colección. Simplemente hay que explorar una nochecita, además son buenas fotos, ¿no? Fíjense ustedes, esa pieza de oro, este textil precioso, miren esta pieza lítica. Estoy poniendo algunos ejemplos como para que tengamos, mira qué maravilla esto, ¿no? Pleno ritual. Y así. Está con la identificación. Y a veces hay sorpresas, ¿no? Que en un momento ya he comentado, ¿no? Cuando vi esto en el catálogo, dije, pero esto me parece haberlo visto. Y hay una pieza similar
en el Museo Pueblo Libre. Recuerden ustedes que los queros eran siempre pareja, ¿no? Estoy seguro que es su par. Miren dónde terminó, ¿no? Claro, por la fotografía el color ha cambiado un poco, pero estoy seguro que ese es su par. Mira, ahí está con los dos otorongos. Uno está en Alemania, otro está por aquí. Y bueno, vamos rápido entonces al último, ¿ya? Esto es lo que nos permite la web, esto es lo que nos permite poner a disposición de los ciudadanos, no solo del Perú, del mundo, este tipo de información. Bien, terminamos entonces con Charles Wiener. Recuerden ustedes que Charles Wiener viene por encargo del Ministerio de Instrucción Pública de Francia y lo que él hace es recorrer el país. Es un hombre bastante culto, tiene anotaciones sobre observaciones etnográficas, lingüísticas, descripción de ciudades, mucha cosa arqueológica principalmente, etcétera. Bastante información en su libro. ¿Se acuerdan? Perú y Bolivia, relato de viaje. Perú y Bolivia, relato de viaje, que además es bien interesante porque sale en 1880, el momento en que se está dando la guerra que involucra tanto al Perú como a Bolivia. Bien. ¿Qué cuenta Bueno, ahí está, dice, ¿no? Está volviendo ya a Francia. Obviamente su intención es llevarse toda la colección que ha reunido. Y acá también se descuidaron, permitieron que se lleve. Dice, pensaba entonces en mis colecciones, en las 92 cajas que había expedido al Ministerio de Instrucción Pública, en los 4.000 objetos que contenían. La cifra. Entreví como vaga esperanza una galería completa consagrada al Perú. Un museo viviente en el cual, sin peligro, sin fatiga, sin el aluvión a la derecha, sin el abismo a la izquierda, sin la mula indócil, está recordando todo lo que había pasado como peripecia, ¿no? Sin el indio que traiciona, miren esa idea que tenía, sin el frío de los Andes que lo hiela uno, sin el sol de los trópicos que quema, el visitante parisino llevase a cabo con provecho el maravilloso viaje que yo acababa de efectuar a través de regiones tan poco conocidas. Y bueno, entonces esta colección se forma para que sea expuesta allá. ¿Y qué sabemos de esa colección? Bueno, hay una cantidad enorme de ilustraciones. Ahora, estas cosas de Wiener están en el Museo del Muelle Brandy. Ahí está. Y uno entra a la página y las encuentra. Me llevé grandes sorpresas, yo tenía en mente estas imágenes del libro de Wiener, y de pronto al explorar la página de este museo, fíjense ese personaje moche, ¿no? Ese dios como cangrejo, etcétera. Miren. Está. Y ahí dice además, Wiener. Es decir, tenemos ahora la posibilidad de conocer esa colección. Ahí está el nombre de Wiener. O sea, es información bastante completa. Fíjense ustedes que él tomaba moldes de las cosas que no se pudo llevar, las esculturas de piedra. Esta, por ejemplo, ¿no? De la zona de Cabana, dice, es un guerrero con su cabeza trofeo, y el molde está ahí, miren. Wiener de nuevo. Y así, hay cientos y cientos de piezas, ya sabemos entonces qué es lo que pasó. Miren este maravilloso textil. Este sí no lo he encontrado en el libro, pero bueno, está también atribuido a Wiener. Termino entonces. Creo que, disculpen que todo haya sido tan apresurado, creo que de aquí puede salir una tarea y una lección. La tarea primero para todos nosotros. Las guerras dejan en los pueblos heridas muy grandes, sobre todo cuando han sido guerras tan prolongadas como la que vivimos con Chile. Una manera de curar esas heridas y de mirar el futuro de otra manera juntos es reparar cosas. No estoy hablando de devolución de armas, ni de insignias militares, porque esas son cosas que se ganaron en un campo de batalla. Y en el código militar hasta tiene que ver con el honor. Esas cosas no se piden. No estoy hablando de pedir el huáscar. El huáscar era un arma. Y me parece, en mi opinión, hasta una falta de respeto, rogar que nos devuelvan el huáscar cuando muchos marinos murieron defendiendo ese barco y cuando finalmente su último comandante peruano, Pedro Garrison, ordenó hundirlo. Para nosotros, el huáscar simbólicamente está hundido. Fue tomado por los chilenos y se convirtió en un arma enemiga. El huáscar, por respeto a los caídos y a la última orden del comandante Pedro Garrison, no podemos pedirlo.
Es hasta humillante eso. Pero el patrimonio es otra cosa. En esta época de civilización, ya nadie piensa que el patrimonio es un botín de guerra. Y es más, hay que gestionar la devolución. Claro, dirán que estoy soñando, que estoy medio loco, sí. Pero así vamos haciendo la vida con los sueños. ¿Acaso no se han devuelto hace poco muchos ejemplares de la Biblioteca Nacional? Por supuesto que sí. Imagínense lo que significaría para el Perú y además para mejorar nuestra relación con Chile, que en algún momento lo que se encuentre en ese Museo de Historia Natural de Santiago, de la colección peruana se devuelva. Recuperaríamos ese primer Museo Nacional, una página perdida de nuestra historia. Y finalmente, para cerrar la lección, ya lo había adelantado, es necesario que nos pongamos al día en el manejo de la web. Nosotros tenemos ya la presencia del Ministerio de Cultura y sus colecciones en la web. Está un catálogo. Lo que hay que hacer es mejorar las fotos, ¿no? Porque son de baja resolución y hay que ponerle más información, como acá, ¿no? En la medida que se sepa, claro, ¿no? Hasta quién llevó la pieza al museo. Yo creo que eso sería un gran salto. ¿Por qué? Yo soy historiador, ustedes son arqueólogos, ustedes se conocen todo el patrimonio arqueológico. Yo menos porque no es mi especialidad. ¿Y el público? Ellos no tienen acceso a prácticamente nada más lo que está en las vitrinas de museos. Entonces yo creo que una tarea sería que esa información, que esas imágenes, que esos contenidos de un patrimonio que es de todos, no solo de los arqueólogos, esté a la vista de toda la sociedad. Todos como nos enseñan Alemania y Francia. Eso va a ser muy útil para el profesor. Imagínense un profesor en su clase mostrando fotos de alta resolución de estos bienes que tiene el Perú, muchas veces en los depósitos. Imagínense los estudiantes obteniendo esos materiales. Y ya para el investigador encuentra una pista y ya él va a profundizar porque él ya tiene otro tipo de requerimientos. Esa es la gran tarea, por favor, poner al día todas nuestras colecciones. Yo sé que los museos privados están, faltan los museos del Estado, con una buena calidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Voy a tratar de ser más parco porque Freddy se ha comido casi todo nuestro tiempo. Estamos preocupados los dos últimos que faltan. Creo que va a ser básicamente un complemento de lo que Freddy ha abierto como posibilidad de la necesidad de recuperación de patrimonio cultural mueble. Yo les voy a tratar de aterrizar ante la cruda realidad del patrimonio cultural mueble. Y no es tan positiva que digamos el escenario. Nos corresponde a todos nosotros como responsables de seguir excavando y excavando colecciones arqueológicas y buscándolas, teniéndolas, y voy a ser bien crudo con esto, hacer muy poco con ellas. Ya, de acuerdo. Igualito mi voz es fuerte, así que no hay problema. Tengo la autorización del Ministerio de Cultura. Como ustedes conocerán, hace poco acabo de dejar esta responsabilidad y me solicitaron que no había ningún problema en continuar, en presentar. Todo lo que vamos a ver acá son información oficial, de hecho pública, que necesita más de lo que a proyección tener con las colecciones. Pero primero quiero establecer un par de preguntas muy filosóficas tal vez. ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué hacer con todo lo que tenemos ya custodiado? Y todavía no les voy a hablar de lo que todavía no custodiamos y que ya existe. ¿Por qué custodiar? ¿Para qué custodiar? Evidentemente las respuestas y las salidas, de hecho, el doctor Lumbreras nos ha planteado la necesidad de establecer esta búsqueda de respuestas vinculadas al bienestar de la sociedad, al bienestar de todos nosotros, a la contextualización, digamos, de nuestra historia pasada, pero nuestra proyección a futuro. Todos esos discursos van bien, eso no está en discusión. Pero aún así estamos explorando relativamente poco en las posibilidades de las colecciones arqueológicas, de las colecciones
del patrimonio mueble, siendo un poco más genérico. Son 57 museos que tiene el Ministerio de Cultura administrados, que son los principales en todo el país. Son casi 100 museos públicos que existen en otras dependencias del Estado también, universidades, Fuerzas Armadas, gobiernos locales, municipalidades, colegios, ¿no? Y son más de 500 instituciones, museos e instituciones museales, entre centros culturales que también custodian, o espacios de custodia solamente de patrimonio, que tiene muchas el Ministerio de Cultura, o galerías y cosas por el estilo. Aún así, este escenario de necesidad de custodia es insuficiente por los volúmenes que vamos a ver con que contamos en el patrimonio cultural. Hubo una frase que descubrimos relativamente poco a raíz de hacerme cargo de la dirección de museos el año 2017, reemplazando a Luchi, que se estaba explorando en Ibermuseos. Este es un programa que se está, no mira que también vamos a hablar de eso. Bueno, que se está explorando en Ibermuseos como la necesidad de tener o entender a los museos como repositorios de memoria social, ¿no? Creo que esto de alguna u otra manera engloba lo que los países en Iberoamérica están reorientando entre sus necesidades de entender el porqué y el para qué de los museos. Esto de alguna u otra manera no conversa con la última definición del Consejo proponiendo ahora en todo el mundo, en todos los estados parte. Espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico. En fin, ustedes tienen ahí la definición, la tienen en internet y seguro que también vamos a seguir criticándola en este foro, en este encuentro, en este congreso, que al final de cuentas se convierte como lo que los chicos ahora nos dicen, ¿no? Definiciones Wikipedia. Y no es que nos esté ayudando mucho en torno a la necesidad de encontrarle mayor sentido a los museos, para encontrarles mayor utilidad, de encontrarles utilidad siquiera. Hay un enfoque que el doctor Lumbreras nos planteó como punto de partida de su intervención, que tiene que ver con el por qué se crearon producto de investigaciones arqueológicas, las colecciones de arte, ¿no es cierto? Y esta acepción tienen muchos museos todavía en nuestro país, ¿no? Esto también hace un quiebre importante para entender qué pasa con colecciones, con esa conceptualización de arte y con colecciones arqueológicas que son abrumadoramente la mayoría de las colecciones que tenemos en nuestro país. ¿Qué es una colección? Que es la expresión del patrimonio cultural y natural de las comunidades de las que proceden, y por consiguiente no solo rebasan las características de la mera propiedad, sino que además pueden tener afinidades muy sólidas con las identidades nacionales, regionales, locales, étnicas, religiosas o políticas. A nivel de código de deontología, de alguna u otra manera esto se alinea mejor. Necesitamos para con el... Aquí quiero hacer un alto para soltarle unas cuantas preocupantes cifras de lo que hemos venido a entender del patrimonio. Mapear el escenario de las colecciones del patrimonio cultural mueble nos podría estar arrojando un aproximado bastante incalculable. A ver, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, que tuve el privilegio de dirigir hace varios años, acaba de arrojar una cifra tal vez al 40 o 50% de su mapeo completo de su colección, y propone algo más de 3 millones de objetos culturales enteros, producto de la recuperación de las colecciones arqueológicas, de donaciones, de adquisiciones, de traslados, en fin, de todo tipo. Pero algo más de 3 millones de objetos culturales. Y estaban llegando al 40 o 50% de su espectro real. Por tanto, podríamos pensar que
en cifras gruesas, 6 u 8 millones de objetos son los que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú custodia. Es una cifra generosa, pero no estamos contemplando las colecciones arqueológicas que custodia, de casi cerca de 80 años de acumulación de colecciones entregadas solamente al Estado. Y las colecciones arqueológicas que custodia en Lima solamente, se ha desarrollado una cifra bastante gruesa de entre 7 a 20 millones de objetos. ¿De acuerdo? ¿Por qué esa diferencia de 7 a 20? Porque no tenemos la facilidad. Una caja de colecciones puede tener o 10 o 100 objetos. Ese es el rango, dependiendo del tipo de colección, dependiendo de los materiales, dependiendo de todo esto. Por eso es que si planteamos de entre 7 a 20 objetos arqueológicos en lo que hay ahorita de custodia entregada al Estado, haciendo suma, 3 más o 6 más u 8 más, estamos en 28, en 30 millones de objetos. Y si nos vamos a explorar las colecciones que aún no se custodian, porque no hay espacio donde tenerlas, las cifras siguen creciendo. La cifra que llegamos a levantar en plan borrador, pensando en las futuras colecciones del Museo Nacional de Pachacama, del MUNA, apuntaban cerca de 80.000 cajas de colecciones que aún no se entregan por falta de espacio, ¿ya? Y si hacemos el ejercicio entre 80, es cuestión de sacar la calculadora de nuestro celular y empezar a saber más o menos de qué estamos hablando en torno a esto. Ese es un problema, los volúmenes, ¿de acuerdo? Y los volúmenes necesitan urgentemente su visibilización. El tema de las redes o de las páginas o de las plataformas digitales que permitan visibilizar el patrimonio cultural de la nación son cruciales. Pero ante estos volúmenes se necesitan estrategias mucho más complejas. En esa línea, hay una serie de herramientas e instrumentos que se tienen que ir trabajando en paralelo. No solamente la difusión de redes, como ustedes ven arriba, sino también la urgente necesidad de conservación. Y eso nos come el soporte. Eso no hay presupuesto que aguante o que podamos conseguir de aquí a los próximos 5 o 10 años, por más que los consigamos. El manejo de activos digitales, de alguna u otra manera hay un avance importante, ya lo van a ver más adelante. El control de estas bases de datos, de alguna manera también se ha enfocado por ahí el asunto. El manejo de las colecciones, aún estamos, como se dice, en pañales. Y la necesidad de la codificación es algo que de alguna u otra manera está ya resuelto. Y vamos un poco a hacer un recorrido bastante rápido de lo que oficialmente se está controlando, de algunos museos públicos, ¿ya? El Museo Brunin, por ejemplo, ¿no? Creado el 10 de julio del 21, no sé por allí, se constituyó a base de las colecciones de Hans Brunin, adquirida por el presidente Leguía. No voy a entrar en estos detalles, de todas maneras esta información la van a contar porque vamos a compartir esta página. Me interesa llegar básicamente a las cifras, ¿no? Ellos tienen más o menos 18.000 bienes estimados en su colección. Está casi al 80-85% de su entendimiento. El Museo de Arte Italiano, vámonos a otro tipo de enfoque, ¿no? Este museo constituido en el centenario de la República, ¿no? 2 años después del centenario de la República, es una colección absolutamente vinculada al arte italiano, es un homenaje del gobierno italiano para celebrar el centenario. A nivel de cifras, en su colección hay 313 objetos, ¿no? Inventariados y con número de registro nacional, ¿no? El Museo Postal y Filatélico, le estoy poniendo este museo para hacer una trampa y no sentirnos tan mal con lo que estamos en condiciones de haber registrado. Es un museo también que se constituye desde el año 31 y por ser Museo Postal y Filatélico tiene 1.436.808 bienes estimados en su colección, de los cuales 666.557 están inventariados y solamente 59 con un número de registro nacional. Es una colección bastante complicada y hay que
desarrollar todo un proceso largo. Acabamos de comenzar a establecer su registro nacional. Y no estoy hablando de declaratorias, ojo. Estamos recién entrando en la etapa de la necesidad de la urgente documentación y visibilización de las colecciones. Arturo Jiménez Borja es una primera propuesta integral de puesta en valor. Conocemos mucho de ese museo, el Museo de Sitio, evidentemente. 17.000 bienes estimados en su colección, 14.000 de ellos inventariados, 5.830, hay un avance importante, ya cuentan con registro nacional. El Museo de Sitio de Tucumé, el Ecomuseo de Educación Comunitaria, el museo más engreído del sistema, dicho sea de paso. ¿Dónde está Bernie? Ahí están. Y con toda razón, con toda razón. 8.090 bienes en sus fondos museales, 1.524 cuentan con registro nacional, 202.187 corresponden a fragmentería. Obviamente esta es una colección arqueológica por excelencia y desde ese punto de vista es un lugar de análisis y de exploración de cómo tratar y cómo atender las colecciones arqueológicas y además cómo proyectarlas hacia la comunidad. El Museo Nacional de la Cultura Peruana, otro museo engreído últimamente, es una colección bastante importante de arte popular, de material etnográfico. 8.200 bienes estimados en su colección, 8.000 de ellos ya inventariados. Ahí creo que estamos llegando al 100% de su control y manejo, por lo menos a nivel de inventarios. Solamente 520 objetos con un número de registro nacional. Y se preguntarán, ¿y por qué tan pocos con registro nacional? Porque el procedimiento mismo permite mayoritariamente tener las custodias de las colecciones que salen a exposiciones al extranjero, ¿no? Esas de todas maneras deben contar con registro y por eso es que las cifras son bajas en alguno de los casos. Y ahí voy a llegar al último museo, cuando lleguemos al último museo, que es Pueblo Libre. Museo del Sitio Huacapuquiana, del año 84, constituye una colección arqueológica también. Hay 725 bienes que conforman su colección, de los cuales cuentan con registro nacional. 853 especímenes están inventariados en los depósitos, pero por supuesto cuentan con colecciones arqueológicas que están recién por comenzar a ser cuantificadas, monitoreadas, reconstruidas y procesadas, ¿no es cierto? El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, constituido como fusión de museos al año 93, obviamente es una colección la más grande, la más compleja, de diferentes formas de constituir colecciones, arqueológica, histórica, contemporánea. Tiene 589.478 bienes estimados en su colección, que esa es una cifra evidentemente anterior a la que les he soltado de cerca de 3 millones de objetos. 370.942 bienes estimados por inventariar de colecciones completas. No estamos hablando de las que hay que armar y las que hay que procesar. 218.000 y tantas inventariadas, solo 30.000 de ellas cuentan con registro nacional. Dices, ¿tan poquito? Bueno, ¿qué cosa sale como para exposiciones al extranjero del Museo Nacional? Se ha hecho un estimado de cuáles son las colecciones que salen frecuentemente y no pasará de 1.000 objetos que se mueven en exposiciones todos los años. De una colección que está por encima de las 8 millones de objetos que podrían ser museables. Ese es un problema mayor. Es decir, estamos sacando lo mismo por hace muchos años, maltratando las piezas porque las estamos forzando y no estamos procesando colecciones nuevas que podrían permitir, digamos, una movilidad importante de difusión del patrimonio cultural fuera del territorio nacional, que es la mayoría de las colecciones que se ven, como que dentro también. ¿Qué está pasando en esa línea? Obviamente nuestras limitaciones presupuestales nos cierran las puertas por todos lados. Lo que se ha estado intentando y se intenta desde la Dirección General de Museos, desde el Ministerio de Cultura, es establecer básicamente estas herramientas que permitan que semejante volumen de colección pueda tener mecanismos de dinamismo y de fortalecimiento permanente en la medida que desarrolla ciertas acciones que no son las 100% necesarias. Me quedan 5 minutos, gracias. Una de ellas, un sistema de movimiento de colecciones que permita, digamos, enganchar
la posibilidad de conservación de las mismas, incorporar nuevas colecciones y de alguna u otra manera no estar solamente sacando 1000 objetos durante los últimos 20 o 30 años, sino pensar en que ese espectro de movimiento de colecciones museales que puedan salir sea muchísimo mayor y que exista colecciones museales que no deban salir. Es otro gran problema. Las aristas que vamos a encontrarnos en todo este proceso de entendimiento de colecciones son bastante grandes. Y ni siquiera he tocado el escenario de la investigación, ¿ya? Para los cuales, de alguna u otra manera, al museo en Pachacamac, evidentemente el entusiasmo gana muchísimo, pero aún así, con todos los expertos que tenemos, con todo el avance significativo que se haya hecho, no solamente en museos como Cao o Huacaluna en el norte principalmente, u otros museos como Pachacamac o el mismo Pueblo Libre, estamos con un panorama profesional bastante preocupante a no poder cumplir con las expectativas de semejante volumen de colecciones. Surgen otras preguntas, el por qué y el para qué seguir excavando. Responsablemente deberíamos decir, paremos de excavar, metámonos en los museos y sigamos haciendo investigación. Y no sería nada mala la idea. Pero no va a ocurrir eso. Y al no ocurrir eso, nos estamos encontrando con una bola de nieve que sigue creciendo y que le estamos sacando pedacitos nomás como para que siga dando vueltas. Pero sigue creciendo. Esa es la verdadera problemática que nos enfrentamos a las colecciones. Quería planteárselo de esa manera dramática como para que cada vez que tengamos algún proyecto de excavación reciente o consigamos nuestro permiso de investigaciones, acá en el norte hay bastantes de ellos, pensemos un poquito más cada vez que encontremos un gran hallazgo y sepamos cuál va a ser su proyección a futuro de cada una de esas piezas. Y no pensar en el famoso, recógelo por si acaso, ya en gabinete lo veremos. Porque no lo vamos a ver, señores. Porque vamos a seguir acumulando, ¿no?, pasivo y no estamos resolviendo el problema central y nos estamos generando un monstruo. Pachacamac, para cerrar, era algo que me había faltado, y si no, Denis me mata, así es que no los presento. Estamos hablando de 5.656 bienes, cuentan con registro nacional, cada uno de esos bienes, de los cuales 281 están expuestos en el sitio. ¿Saben cuántas piezas se presentan del Museo de Pueblo Libre cuando está la exposición abierta? Casi 2.500 objetos. Y cuenta con un conteo al 40%, 50% de 3 millones de objetos. ¿Se dan cuenta? Esas son las verdaderas preocupaciones que el escenario de las colecciones del patrimonio cultural debería plantearnos. Lecciones. No perder el entusiasmo, número uno. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer. En el escenario de la conservación estamos bastante bajos y eso sí deberíamos levantarlo, fortalecerlo. Creo que el norte está trabajando muy bien en esa dirección, pero nos falta más, falta viralizar esas experiencias. Esta idea de vincular con la comunidad, que es una de las mesas que se ha preparado, es algo que también es crucial, no solamente para tener más arqueólogos o más historiadores, sino para tener estudiosos de diferentes disciplinas, no solamente los arqueólogos, no deberíamos tener ese monopolio. Nos queda grande el volumen y no estamos explorando ni siquiera el 20 o 30% de las posibilidades que tienen las colecciones arqueológicas en nuestro país. Esa es una gran tarea. Muchas gracias. Muy buenos días. Mucho contra el tiempo, me parece. Voy a cortar mi presentación a solo simple intervención. Me parece también que podrían cambiar el orden de las ponencias, porque yo voy a hablar más sobre nacionalismo y sobre la creación de museología peruana en el siglo XIX. Habrá mucha crítica, así que perdón, pero así eran los hechos históricos. Entonces mi ponencia, mi presentación será como un pequeño suplemento a presentación de Virgilio de Carlos. Con paciencia, perdón,
vamos, no hay que perder más tiempo. Primero, la cosa relacionada con nacionalismo. Estaba pensando cómo relacionar esas dos ideas, esos dos temas, nacionalismo y museología. Y, por supuesto, hay que hacer la pregunta sobre la misma definición de la nación. Y cuando los revolucionarios franceses en el siglo XVIII quisieron definir lo que era la nación, entendieron que deberían basarse en una declaración de los derechos. Formar parte de la nación significaba formar parte de una comunidad que comparte unas normas. La nación se definía por los ciudadanos que voluntariamente aceptaban compartir esos códigos. Eso es la definición política de la nación. Sin embargo, al reflexionar sobre la nación y construcción de la identidad nacional en América Latina en el siglo XIX, me inclino más por el concepto étnico y cultural de la nación, que enfatiza la importancia de los mitos, símbolos y raíces comunes en el proceso de la formación de la nación. Considero, siguiendo Eric Hobsbawm, Benedict Anderson, Anthony Smith, que la nación es un fenómeno relativamente nuevo, la creación de una ideología específica de los políticos y creadores de la nación, y tiene mucho de un proceso de la ingeniería social. Presto también atención al fenómeno de evocación a la historia y el proceso de la construcción de la ideología nacional sobre la base de una interpretación específica del pasado y el proceso de creación de la memoria histórica común. En este contexto, el patrimonio cultural y principalmente patrimonio material y los museos, donde ese patrimonio es guardado, juegan un papel fundamental. Y en cuanto a la definición de museo nacional, claro, las definiciones hay diferentes. Para mi ponencia, para ese contexto de política y nacionalismo, he escogido esa de Zabujar, que concibe al Museo Nacional como la idea que busca recuperar el pasado histórico de un país y consolidar su identidad cultural, como consecuencia del avance del sentimiento nacionalista y del espíritu romántico. El Museo Nacional nació para exhibir reliquias del pasado, que se convirtieron en los símbolos de los logros de la civilización de comunidades específicas. Los museos nacionales eran entonces importantes instrumentos de los procesos histórico-políticos, especialmente durante el siglo XIX, un periodo que podemos llamar el siglo del nacimiento de las naciones. Según un historiador colombiano, Gonzalo Sánchez Gómez, el Museo Nacional desde su principio era una escena de la memoria nacional, un espacio donde se realizaba una narrativa nacional. Los museos y las colecciones públicas de artefactos y objetos naturales surgieron en América Latina apenas consumada la independencia y, por lo tanto, fueron parte integrante tanto de la fundación de las nacientes repúblicas como de la unificación política del territorio y de la construcción de los estados nacionales. Con la proclamación de la independencia en los años 20, se hizo necesario desarrollar una nueva identidad latinoamericana separada de la identidad española del periodo colonial. La diversidad, la multiplicidad de culturas e idiomas de las sociedades que se convertirían en naciones obstaculizaron la unidad deseada por las ideas nacionalistas. Una nueva identidad tuvo que ser creada sobre esa diversidad. De ahí que la construcción del Estado Nacional incluía una reconstrucción del pasado. La nación. Como parte de esa elaboración de la identidad y unidad nacional, en la primera década de la independencia se creaban los museos nacionales, convirtiéndolos en los templos del nacionalismo y los santuarios de la historia de la patria. Al igual que los archivos, bibliotecas y otros lugares de la memoria nacional funcionaban en una simbiosis con los estados-naciones. Eran símbolos y depósitos de pasado nacional, así como las instituciones comprometidas en la creación de la parte visual de la nación. Los momentos valiosos del pasado destacados por esos museos fueron bien distintos en cada caso. El pasado prehispánico, la época del coloniaje, la época patriótica de la independencia, lo que dependía de la ideología dominante, la sociedad, la vida
cuando la herencia prehispánica comenzó a desempeñar un papel ideológico importante y a ser políticamente útil, surgió también la necesidad de protegerla, asegurarla, restaurarla, donde sea posible, y así desarrollar estándares y marcos legislativos para la investigación y exploración. Y los museos nacionales, a través de sus colecciones, publicaciones, tendrían que apoyar la realización de las investigaciones arqueológicas e históricas, dando forma a las ideas sobre la antigüedad de las naciones latinoamericanas, proporcionando a los ideólogos nacionales símbolos muy necesarios de longue durée, larga duración. Y en cuanto a Perú, al principio del siglo XIX, unas instituciones a la definición de una particular cultura nacional. La ruptura con la metrópoli tenía que expresarse mediante la construcción de una identidad diferente y genuina. Para legitimar al Perú independiente se necesitaba demostrar la antigüedad de sus raíces y exponer sus vínculos estrechos con el remoto y mítico pasado, en aquella época lo mejor pasado incaico. Según los historiadores de la época, el imperio inca se caracterizaba por su grandeza cultural, su potencia militar, su genio técnico y su benévolo sistema de protección social. Por lo tanto, los testimonios arqueológicos de aquel periodo, objetos de su admiración, tenían que ser protegidos por nuevo Estado. Y como hemos escuchado en la ponencia anterior, se consideró que con la independencia, los monumentos arqueológicos y restos arquitectónicos de los tiempos prehispánicos pertenecen al pueblo peruano, por lo tanto el gobierno de la República asumió la obligación de protegerlos. Y así tenemos ese proceso de nacionalización del pasado, nacionalización del patrimonio cultural, que se ha simplemente usado por las élites criollas para esas funciones políticas. Y tenemos ese decreto de abril 822 que describe lo que estoy diciendo. Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una propiedad de la nación porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos, etcétera, etcétera. Esa primer ley estableció normas para la defensa del patrimonio cultural y natural del Perú y fue el fundamento de toda posterior legislación peruana referente a la protección y conservación de monumentos arqueológicos e históricos. Decreto 89 se puede considerar también como el fundamento de la fundación de la nueva institución creada con el propósito de custodiar el patrimonio cultural de la nación, Museo Nacional. Su primer organizador y forjador fue el eminente historiador, naturalista, don Mariano Eduardo de Rivero de Ustariz. Y una cosa interesante, como director general, él envió una circular a los prefectos, intendentes, municipalidades y párrocos, haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que donaran, entregaran, remitieran al Museo Nacional las especies minerales, conchas, animales, plantas medicinales, tejidos, cerámica, otros objetos dignos de exhibición y conservación. Así que el crecimiento de la colección nacional y crecimiento y desarrollo del Museo Nacional dependía de buena voluntad de los ciudadanos patriotas, ¿no? que tenían que responder a ese llamamiento. Una cosa, pienso, muy interesante. Y pues al principio Museo Nacional, a través de esa colección, a través de los objetos, presentaba una comunidad nacional, pero más bien la comunidad imaginada, porque era la colección de las cosas de varios tipos, escogidos para presentar la gloria del pasado, pero también de colecciones que existían en ese tiempo en la tierra peruana. Así que estoy usando esa comunidad nacional imaginada más que real. Museo Nacional tenía una función como depósito de los tiempos gloriosos del tiempo pasado para hacer una brecha de la época colonial, para hacer un puente a tiempo de los incas, a tiempo de las culturas grandes que
eran consideradas como la base, el fundamento de la nueva nación peruana. Así que el museo funcionaba como templo de la nacionalidad, templo de la patria, templo del nuevo Estado-nación, santuario de nación. Así, esas palabras podemos encontrar en los documentos de la época. Y bueno, llegó el crisis, ¿no? Durante los años siguientes, las autoridades de la República recomendaban y autorizaban la creación de colecciones de reliquias históricas y de objetos raros y curiosos para fomentar el Museo Nacional. Pero, a pesar de los eslóganes elevados sobre la nación moderna y la unidad nacional, los escasos fondos destinados al sostenimiento de las instituciones públicas y la inestable situación política en la joven república, saben la historia de Confederación Boliviano-Peruana, la anarquía con 12 presidentes, 6 constituciones, etcétera, etcétera. Todo eso no permitía desarrollar la política cultural del país, que cultura se sitúa siempre al final, y progreso de la institución del museo. En el curso de 10 años se paralizaron las donaciones y adquisiciones del Estado. Las autoridades decretaron leyes que tenían que ver con la conservación del patrimonio y la reglamentación del museo, pero sin efecto sobre el funcionamiento efectivo de la institución. Durante la segunda mitad del siglo XIX empezaron a seguir todos los enemigos del museo, los cambios y inestabilidad política, que no ofrecían una estabilidad propia para la evolución de política cultural, la falta de especialistas y la continua carencia de fondos. El museo funcionaba en locales inadecuados, se cambiaban continuamente las autoridades administrativas, la colección se trasladaba de un sitio a otro, perdiéndose objetos de valor a consecuencia de las mudanzas y la falta de un registro o un control. Y, como sabemos, la institución fue clausurada y reabierta en varios años durante toda la época del siglo XIX, bajo varios nombres: Museo Nacional de Historia, Museo de Historia Nacional, etcétera, etcétera. De este modo, las colecciones poco a poco comenzaron a desintegrarse, primero por la impericia de los encargados de la dirección técnica y luego también por el vandalismo de las tropas chilenas de ocupación de Lima en los años 80. De esta manera, después de los continuos cambios administrativos y las continuas mudanzas, la colección nacional progresivamente se disipió. Además, los especímenes arqueológicos que no fueron restaurados ni almacenados debidamente acabaron dañarse o destruirse. La colección del museo era como un batiburrillo, he encontrado esa palabra en los documentos, batiburrillo, donde se mezclaban los especímenes de naturaleza con la cerámica precolombina y las pinturas virreinales. Y peor, durante la segunda mitad del siglo XIX, numerosas piezas del museo fueron declaradas desaparecidas. Así que la visión del museo como templo, y más un templo de la patria, se perdió en total. Se quedó solo en los eslóganes románticas e idealistas de los principios de la independencia. Es una brecha entre lo deseado y la realidad, la teoría y la ideología, nacionalista, romántica y paternalista, contra lo pragmático y lo real. Pienso que la trayectoria del Museo Nacional refleja la condición política de la joven república. Se han introducido conceptos y modelos europeos sobre el funcionamiento de una institución moderna que no correspondían a la realidad peruana de aquella época. Inestabilidad política, inestabilidad administrativa, falta del financiamiento propio y también falta del interés de la gran parte de élites. Sin eso no puede funcionar ningún templo y uno de la patria en particular. Y en cuanto a colección de museos, tenemos varios relatos de viajeros, de extranjeros. No hay tiempo para leer todos, pero famosa relación de Flora Tristán, peregrinación de una paria. No hay en aquel museo en materia de cuadros, sino 3 o 4 miserables mamarachos, ni siquiera extendidos sobre un bastidor. No hay ninguna estatua. El señor Rivera hace que puede, pero no es museo. También Johann Jakob Tschudi, mencionado anterior, escribe en los años 40
Esta institución se encuentra en sus inicios, así que después de 20 años de existir, está todavía en sus inicios, carece de importancia científica y se asemeja a aquellas colecciones de curiosidades que poseen tanto aficionados que gustan de reunir todo aquello que parece interesante, ¿no? La mayor parte de los objetos se encuentran en varias vitrinas y también destruidos. Y en los años 70, embajador británico, cónsul británico en Perú, Thomas Hutchinson, en su obra 2 Years in Peru, describió su primer contacto con la colección nacional, son los años 70. Después de visitar la Biblioteca Nacional, volteando a la izquierda, debajo de la misma arcada, llegó a una puerta que alguna vez fue verde y ahora tiene un color indefinible por el deterioro de los años. Por la leyenda de afuera se sabe que es el Museo Nacional, aunque tiene un cerrojo tan grande como el de la Newgate de Londres. El portero no sabía nada de llave, ¿no? Que así es la situación de la colección. Y también esa demanda de coleccionismo, de curiosidades, de culturas originarias, que abrió la puerta del comercio con grave perjuicio para la integridad del patrimonio cultural de los países latinoamericanos, es característica para la segunda mitad del siglo XIX. El territorio de la República del Perú no fue la de ese fenómeno, al contrario, la historia del Perú precolombino interesaba aún más a los exploradores, historiadores o aventureros extranjeros que a los peruanos. La demanda de curiosidades indígenas en el mercado exterior se hacía cada vez más exigente debido a las noticias preparadas por medio de relatos y memorias de ilustres viajeros y exploradores, empezando con Alexander von Humboldt, Alcides de Orbigny, Charles Wiener, Ephraim Squire, Ernest Middendorf, etcétera, etcétera. Los resultados de trabajos de campo casi en totalidad fueron enviados a los Estados Unidos o a Europa, donde formaban parte de las colecciones de museos dedicadas a las culturas prehispánicas, como hemos escuchado, Museo Etnográfico de Berlín, Museo de Historia Natural de Nueva York o Museo de Historia Natural de Chicago, varias colecciones, por supuesto, en Europa también. De esta manera, en los museos extranjeros se crearon colecciones muy valiosas sobre culturas peruanas anteriores y más preciosas que las del Museo Peruano. Ese alarmante estado de la colección del Museo Nacional fue unas veces un tema planteado en las reuniones del Parlamento peruano y tenemos también ese comentario del ministro del Gobierno, Policía y Obras Públicas, Fernando Palacios, de año 78. Los monumentos de la arqueología nacional pertenecen hoy día a todos menos a la República. Los museos europeos poseen preciosas colecciones de antigüedades peruanas y nosotros no tenemos ni aún el proyecto de un museo. El Museo Nacional existía como tal, pero su situación no era nada halagadora. En Lima se decía que Perú tenía apenas el museo público, que más que tal merece el nombre de hacinamiento de objetos mal preparados y peor conservados, sin alguna clasificación regular ni científica. Como consecuencia de esta situación, a finales del siglo XIX se lamentó mucho que para realizar cualquier estudio o investigación de la historia o arqueología peruana se tuviera que salir de país. Y cambio, para no terminar tan mal, algo positivo. Algo positivo, cambio en el siglo XX, ¿no? Eso nos interesa. Después de la derrota en la guerra con Chile, los grupos sociales dirigentes en Lima decidieron emprender una profunda investigación de la realidad peruana a fin de explicar las causas del desastre producido y conseguir la restauración de la nación peruana. La reconstrucción nacional, como bautizó Jorge Bazarde, significó un conjunto de reformas que cambiaron el rostro del Perú y sentaron las bases para la estabilidad y prosperidad del próximo periodo en la historia del país. En medio de este ambiente fue surgiendo un sentimiento nacionalista, nutrido por el deseo de resaltar los valores más importantes de la cultura nacional, la lengua, las tradiciones y la cultura material.
Las primeras décadas del siglo XX fueron la época del renacimiento de la museología peruana y reconstrucción de la colección nacional en Lima. El gobierno, presidido por José Pardo y Barreda, se encargó de rehabilitar el prestigio cultural del país mediante la creación del Instituto Histórico del Perú con decreto supremo del 1905. Buscando los valores y símbolos que podrían disimular en la memoria de la nación el periodo desafortunado de la Guerra del Pacífico y los siguientes años de crisis económica, en esa reconstrucción nacional se refirió a la edad de oro del periodo prehispánico de la región andina, de nuevo. De esta manera se trató de compensar el fracaso de la nación moderna peruana por medio de la idealización del pasado lejano. Se invocó la imagen del Perú, que en los tiempos pasados había sido la cuna de las más antiguas y esplendorosas civilizaciones del continente sudamericano, en donde floreció el poderoso imperio de los incas, en donde han tenido lugar hechos heroicos. Por lo tanto, otra vez nació la necesidad de poseer un museo, un santuario de nación peruana, en donde se pudiese admirar los restos de aquel pasado glorioso. Y en 1906 se inauguró oficialmente la nueva institución en el local de la Cámara de Diputados, con la asistencia del presidente José Pardo, ministros del Estado, cuerpo diplomático y corporaciones científicas. Y doctor Mariano Ignacio Prado y Ugarteche, en su discurso inaugural, dijo: los pueblos sin tradición y sin historia son pueblos sin espíritu y sin alma nacional. El Perú debe fomentar en la América del Sur el culto de su pasado, porque ninguna otra nación puede ofrecer la historia y los restos de una de las más grandes civilizaciones de los tiempos antiguos, de la grandiosa civilización incaica. Don Mariano Ignacio Prado destacó con exaltación que un enriquecimiento de museo era necesario y obligatorio para todos los patriotas peruanos. El esfuerzo individual y colectivo debe convertir ese museo, hoy modesto, en un verdadero templo de la tradición nacional. Debe ser la cátedra siempre abierta, la más objetiva, la más eficiente para la enseñanza y el desarrollo de la historia y patria. Con la fundación, o más bien refundación del nuevo museo, se abrió nueva época en la museología peruana, con viejos principios, pero ante todo con nuevos retos y nuevos conceptos de su funcionamiento. Y sobre todos esos retos y conceptos vamos a escuchar en siguientes ponencias ONEITI. Muchas gracias.